Como vemos, ya se empieza a deformar, ya se está deformando y ha llegado el fallo. Bueno, en este video quiero explicar cómo funcionan o cómo se distribuyen los esfuerzos en una viga versus una cercha. Entonces vamos a tomar como ejemplo la viga de un puente. Podría ser una viga de un puente y que está simplemente apoyada, y también un puente en cercha que está simplemente apoyado. Bueno, la diferencia entre los dos sistemas es cómo distribuye cada una de las fuerzas que le llegan, cómo distribuye todos los esfuerzos. Por ejemplo, aquí tenemos la viga. Eh, Podemos ver algo que se denomina el eje, que es donde en este punto todos los esfuerzos son iguales a cero. ¿Sí? Este eje va a estar exactamente en el centro únicamente cuando tenemos una viga que es simétrica, es decir, tiene, por ejemplo, en este caso tiene 3 aceros en las fibras inferiores, y tendré que tener 3 aceros de la misma dimensión para que el eje neutro esté totalmente en el centro. Si el caso es donde no existe acero en las fibras superiores y solamente en las fibras inferiores, el eje Z tiende a a subir, ¿sí? En este caso. Bueno, ¿qué nos indica este eje Z? Nos está diferenciando o separando dos esfuerzos. En la parte de arriba sería la compresión y en la parte de abajo sería la tracción. Todos los esfuerzos que se encuentren de este punto hasta aquí van a ser netamente atracción, y todos los esfuerzos que se encuentren en esta parte van a ser netamente a compresión. Entonces, siempre va a darse el caso, bueno, va a tender a ser esto. Esta es la forma en la que se van a distribuir estos esfuerzos. En este punto, como había dicho, llegan a ser cero, y a medida que se va alejando del eje, nuestros esfuerzos aumentan. ¿Sí? En este caso la compresión. Es decir, que si yo saco un cubito de esa parte, todas sus caras van a estar netamente a compresión. ¿Sí? Un cubo muy pequeño, o sea, eso es lo que sería eh, nuestra una parte de nuestra viga, que es donde se están llevando a cabo todos los esfuerzos, que en este caso sería compresión. Por el contrario, un cubito sacado de este punto estarían contrarias, ¿sí? Las flechas no serían hacia adentro, sino que serían hacia afuera. Básicamente de esta forma es como funcionan los esfuerzos en una viga maciza de concreto reforzado, que sería el caso de esta viga, o bueno, la viga de un puente. Una losa también funciona de esa misma forma en el caso de que sea un puente losa, y las vigas obviamente de las edificaciones. Por el contrario, si tenemos una cercha, la cercha distribuye los esfuerzos de manera, se podría decir, más eficiente. Todas las fuerzas que le llegan las distribuye en todos sus elementos. Está compuesta por varios elementos, que serían los cordones superiores, cordones inferiores, montantes y las diagonales. Una cercha distribuye todas las fuerzas que le llegan en todos sus elementos, y se ahorra todo este espacio, es decir, todo este espacio vacío donde no existe ningún esfuerzo. eh, Se lo ahorra en peso, es decir, es más eficiente, ya que con menor peso puede aguantar las mismas cargas y puede cubrir mayores luces, podría decir. Entonces, en este ejemplo, miramos que hay una fuerza puntual que siempre tiene que estar en sus nodos, ¿sí? Siempre tienen que estar aplicadas en sus nodos para que exista una correcta distribución de esfuerzos. Entonces, al aplicarse esta fuerza, este elemento, si yo saco un cubo de este elemento, va a estar netamente a compresión. Si todas sus caras va a estar netamente a compresión. Este elemento puede ser metal, madera. eh, eh, Como esa compresión tiene que ser o metal o madera. En cambio, estos elementos, como están netamente a tracción, pueden ser cables, que son excelentes resistiendo tracción. Y también las fibras inferiores podemos ver que están netamente a tracción. Es decir, que cuando se apliquen esas fuerzas, esta se va a deformar, esta cercha se va a deformar de la siguiente manera, donde podemos ver que esto está traccionándose y esto se está comprimiendo. Un pequeño experimento donde podemos ver una cercha de este tipo, que es el tipo Hogan, donde la podemos colocar algunas cargas y mirar cómo reacciona, cómo se deforma. Eh,
vamos a mirar cómo funciona lo que será una cercha y vamos a irle agregando peso a esta cercha en este balde hasta que la cercha falle. Entonces vamos a ir vamos a ir mirando cómo se deflexiona, cómo se empieza a deformar y vamos a ver cómo son las fuerzas internas en cada uno de los elementos. Inicialmente vamos a ver que tiene una separación entre su base y de 29 milímetros, y vamos a ir mirando cómo va deflexando a medida que vamos agregando peso. Bueno, ahí llenamos creo que un cuarto de lo que sería este balde y vamos a ver cuánto deflectó. Estaba en 29 y ahorita está en 28 milímetros. Deflectó 1 milímetro. Vamos a seguir agregando a ver qué pasa y miramos. Bueno, ya va la mitad del balde y si volvemos a medir tendríamos que tiene 27 milímetros. Entonces ahí podemos ir viendo cómo se comportan nuestros elementos que componen la cercha y podemos ver que los elementos inferiores van a estar siempre a tracción, mientras que los elementos superiores van a estar siempre a compresión. Tenemos los elementos centrales que van a estar a compresión y los elementos inclinados que van a estar a tracción. Siempre estas fibras van a estar traccionándose y estas van a estar comprimiéndose al igual que estas. Por el contrario, estas van a estar traccionándose. Ya vamos, la mitad del balde se ha deflectado, creo que 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. Vamos a seguir agregándole peso hasta mirar a eso, hasta llegar a su punto de fallo. Muy probablemente va a fallar en donde están las conexiones. Creo que sería el punto más débil de estos elementos, aunque me pueda estar equivocando y falle en algún elemento de estos por tracción o por compresión. Bueno, esto está prácticamente lleno y no hemos conseguido que falle. Vamos a ver cuánto ha deflectado y podemos ver que está en 24 milímetros. Ya deflectó 5 milímetros y podemos ver cómo se está deformando de la parte superior. Podemos ver que existe algo de torsión y estos elementos están tratando de irse hacia los lados, ya que nuestra estructura soportada está prácticamente lleno el bote, pero aún no hemos conseguido que falle. Bueno, ahorita vamos a ver cuánto soportó la estructura y tenemos que soportó 25.1 kilos y no llegó al fallo. Bueno, le agregamos algunas pesas para iniciar en 24 kilos y seguirle agregando arena para ver si podemos llegar al fallo, pero como vemos ya se empieza a deformar, ya se está deformando y ha llegado al fallo. Como podemos ver, llegó al fallo. Aquí está la maqueta. Se me pasó grabarla antes de someterla a las cargas, pero
Como podemos ver, en este sentido no tiene el mismo refuerzo que tiene en este sentido. Por ende hizo de que el puente o bueno, la maqueta fallara por torsión, es decir, se empezó a desplazar hacia los lados y no logró que estos elementos alcanzaran su máximo esfuerzo. No los llevó a que los esfuerzos en estos elementos fueran máximos. Por eso lo primero en fallar fueron estas uniones y bueno, estos elementos que conectaban la cercha. Y pues bueno, eso sería todo. Espero les haya sido de utilidad y hasta la próxima.